La clase de hoy nos toca hablar acerca del tema de coma, ¿no? Y de algunas alteraciones de lo que vendría a ser la conciencia. En primer lugar, vamos a detallar algunos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, la definición de conciencia implica el conocimiento de uno mismo y del entorno que lo rodea. Hay dos cosas muy importantes que hay que diferenciar. Una de ellas es el contenido de la conciencia. Cuando hablamos de contenido de la conciencia, nos referimos, por ejemplo, a todas las funciones mentales, ¿no? Estas capacidades que nos permiten adquirir, pues, habilidades, ¿no? Y cuando hablamos del nivel de la conciencia, nos estamos refiriendo al despertar. ¿Qué quiere decir? Estructuras que mantienen despierto, mantienen en un estado de vigilia a la persona, ¿ya? Si ya tenemos esta diferenciación, vamos a poder, de alguna forma, poder diferenciar distintos estadios, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo de repente que una persona esté despierta, pero no necesariamente va a estar atenta, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quiero que quede claro. Yo puedo estar despierto, pero de repente estar con un cuadro de delirio, pero estoy despierto. El paciente no está atento, ¿ya? O sea, no quiere decir que por el hecho de estoy despierto ya tengo las funciones mentales en buen estado, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, vamos a ver que existen, por ejemplo, personas que pueden estar despiertas y conscientes, como el que les está exponiendo, o pacientes que pueden estar no despiertos y ni conscientes, como por ejemplo una persona en estado de coma, o una persona que esté despierta pero no consciente, el cual podría ser compatible con un estado vegetativo. ¿Cuáles son las bases anatómicas, no? Vamos a ver que cuando hablamos del contenido de la conciencia, cuando se refieren a las funciones mentales, nos estamos refiriendo a procesos cognitivos. Todos los procesos cognitivos se van a llevar a cabo en la corteza cerebral. O sea, necesariamente tiene que estar involucrada la corteza cerebral. En cambio, cuando hablamos de lo que vendría a ser el nivel de la conciencia, vamos a ver que en esta cumple un papel muy importante esta estructura, que es el SARA. El SARA es el sistema reticular activador ascendente y está constituida pues por un grupo nuclear, ¿no? Que se encuentra a nivel del puente y del mesencéfalo. En esta lámina podemos observar lo que vendría a delimitar pues esta estructura que está justo en el centro, ¿no? La formación reticular, ¿ya? Y ahí se va a encontrar este sistema reticular activador ascendente. Muy importante para mantener un estado del despierto. Otra estructura importantísima para que un paciente se encuentre en el estado del despierto vendría a ser el tálamo. Pero una parte específica del tálamo. ¿Qué parte? Los núcleos reticulares del tálamo, ¿ya? Los núcleos reticulares del tálamo van a ser muy importantes para mantener a una persona en despierta. De la misma manera, existe una estructura que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, la que estoy señalando, ¿no? Que vendría a ser el locus ceruleus. El locus ceruleus se va a caracterizar porque en él se van a producir una gran cantidad de noradrenalina. Esta noradrenalina va a permitir mantener un estado de vigilia, un estado de alerta. Es más o menos lo que les había explicado del SARA, ¿no? El SARA va a recibir las aferencias de múltiples entradas, tanto sensoriales, tanto sensitivas, no somáticas, y estas entradas pues le van a permitir mantener un estado de vigilia. Y de esta estructura también salen señales, ¿hacia dónde? Señales que van pues a los núcleos reticulares del tálamo, ¿no? Que también nos van a permitir estar despiertos, por ejemplo, el mismo hipotálamo, a locus ceruleus, ¿no? Para poder producir gran cantidad de noradrenalina. Entonces, muy importante, pues, esta estructura para el estado del despierto. La otra que les había comentado es el tálamo, ¿no? Pero el tálamo, sobre todo los núcleos reticulares, justo se encuentran lateralizados, ¿sí? Los núcleos reticulares del tálamo en ambos lados. Pero ojo, yo puedo estar despierto con un solo núcleo, núcleo reticular del tálamo. Para que exista alguna alteración en el estado del despierto, deben alterarse ambos, ¿ya? O sea, debe tener una lesión bilateral. Esta es la otra estructura, el locus ceruleus, que provee una gran cantidad de noradrenalina en todo lo que vendría a ser el sistema nervioso.
Los núcleos del RAFE, ¿no? Que aquí, por ejemplo, el neurotransmisor más importante es la serotonina, que va a permitir también mantener un estado del despierto. Entonces, para que exista alteración de la conciencia, necesariamente yo voy a necesitar que exista una alteración hemisférica bilateral. Ojo, debe haber o existir un proceso que esté alterando la función hemisférica de forma bilateral. ¿En qué estado puede ocurrir eso? Por ejemplo, en un estado de intoxicación, de repente, ¿no? Toxicidad, por ejemplo, el alcohol, ¿no? El metanol, que pueden producir disfunción hemisférica bilateral, por ejemplo, pacientes que hacen parada cardiorrespiratoria, o de repente alguna alteración metabólica, como por ejemplo la hipoglicemia, ¿ya? No pensar en infartos, en este caso de alteraciones bihemisféricas, ¿no? Y otro es el daño del SARA, ¿ya? ¿Por qué se puede dañar el SARA? En primer lugar, cuando existen algún tipo de hemorragia a este nivel. En segundo lugar, infartos que comprometen el SARA, como por ejemplo, hay un síndrome que se denomina el síndrome de top de la basilar, donde queda afectado pues justo esta estructura, ¿no? Núcleos del RAF medio. O cuando exista algún efecto de masa que comprime esta estructura. Algunas de las alteraciones de la conciencia, ¿no? Que vamos a ir describiendo conforme avancemos en esta exposición. Lo primero que vamos a hacer es definir coma, ¿ya? El coma es un estado de inconsciencia del cual el paciente no puede despertar por estímulos externos, ¿ya? O por alguna, de repente, necesidad interna. Generalmente existe una falla, una alteración en el SARA y en estas estructuras que hemos descrito. Por lo tanto, en el coma van a existir una ausencia de respuesta a estímulos. El paciente no está consciente de sí mismo y menos del entorno que lo rodea. Necesariamente la duración de este estado debe ser mayor a una hora para poder diferenciarlo de otros estados, como por ejemplo el síncope o la concusión, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología, entonces, necesariamente debe existir alguna alteración de esas estructuras, ¿no? Ya sea un daño biemisférico, ya sea un daño que involucre ambos tálamos, sobre todo los núcleos reticulares del tálamo, o una alteración que involucre pues los núcleos del RAFE, ¿no? Sobre todo el SARA, perdón. Entonces, estas alteraciones ya pueden ir provocando de alguna forma coma, ¿no? Ahora, el coma se va a dividir en dos grandes grupos, ¿ya? El primer grupo, netamente morfológico, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que van a haber lesiones, ¿ya? Sobre todo en la porción superior del tronco encefálico, o de repente que involucran el diencéfalo, ¿ya? O también cambios que puedan afectar los hemisferios. Y el segundo grupo de este estado de coma vendría a ser el que se caracteriza por alguna alteración de índole metabólico, ya que va a alterar pues de manera microscópica pues de las neuronas, ¿no? Sobre todo suprimiendo su actividad. Ahora, ¿qué lesiones estructurales se pueden de alguna forma traer al paciente en un estado de coma, ¿no? Llevar al paciente en un estado de coma. Vamos a tener masas a nivel del hemisferio cerebral, como por ejemplo tumores, abscesos, infartos extensos, ojo, hemorragias intracraneales, hemorragias subaracnoideas, hemorragias subdurales o hemorragias epidurales, ¿no? Que comprometan, en este caso, o compriman pues el hemisferio cerebral. Las lesiones por masas van a causar pues coma, ¿por qué? Porque van a comprimir el mesencéfalo y por ende el SARA, ¿ya? Por efecto de masa es que va a causar el estado de coma en estos pacientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, están ustedes observando un paciente que ha tenido pues lo que se denomina una hemorragia, ¿no? Una hemorragia traumática, ¿no? Eh, Probablemente asociada pues a sangre, ¿no? En el espacio epidural, ¿no? Aquí estamos observando otro paciente en el cual observan también sangre en la tomografía. Es una tomografía, se observa sangre en el espacio subaracnoideo con una dilatación de los ventrículos y este paciente también está en un estado de coma, pero por una hemorragia subaracnoidea, probablemente debido a una rotura aneurismática, ¿no? Aquí también otro paciente con un sangrado, ¿ya? Este sí es un típico sangrado epidural, miren, en forma de una, como si fuera una lentejita, ¿no? Es biconvexo.
A diferencia de los subdurales, que los subdurales sí tienen forma de semiluna, ¿no? Como el primer caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Ven la forma parece una forma de semiluna. En cambio, en este es netamente forma biconvexa, ¿no? Que también no va a producir compresión y como consecuencia alteración de las estructuras del tronco encefálico, ¿no? Sobre todo el SARA. Aquí también vemos una masa, ¿ya? Que probablemente pueda ser infecciosa o de repente tumoral. No se puede distinguir todavía porque es un estudio simple de tomografía, ¿no? Incluso sin contraste, pero se observa el edema que tiene, ¿no? El edema es toda esta hipodensidad como en dedo de guante, ¿no? Y de alguna forma también está causando desplazamiento de la línea media y como consecuencia puede ocasionar compresión de las estructuras en el paciente. Este es otro caso, ¿no? De lesión estructural. Este es un paciente pues, que ha tenido un infarto, pues un infarto cerebral extenso, como pueden observar, ¿no? Toda el área hipodensa compromete gran cantidad pues, del hemisferio cerebral del lado izquierdo. Y también como ustedes pueden observar, miren aquí, al inicio no había tanto desplazamiento de la línea media, pero miren ahora, la línea media está desplazada más o menos en 1,5 perdón, 15 milímetros, ¿sí? Entonces esto nos hace indicar que el paciente pues está comprimiendo las estructuras hacia abajo y ocasionando también lo que vendría a ser un estado de coma. Aquí se puede observar, ¿no? Una masa que tiene un componente sólido y en parte líquido, ¿no? Probablemente esta masa sea pues relacionada a un proceso expansivo, ya sea, por ejemplo, un tumor, ¿ya? Un tumor primario, y también que puede ocasionar compresión hacia abajo. Aquí pueden observar cómo el mesencéfalo, ¿ya? Esta estructura es el mesencéfalo, está siendo comprimido y desplazado a la vez. Entonces, también existen pues algunas lesiones que pueden involucrar destrucción del tálamo, ¿no? Por un daño directo. Y esto generalmente, ¿cuándo se va a ver? Cuando existe, por ejemplo, un proceso isquémico, una enfermedad vascular cerebral, ya sea pues a nivel del tronco encefálico, o por ejemplo hemorragias, ya que comprometan el tronco encefálico, o de repente alguna lesión traumática. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, si ustedes observan, aquí es una secuencia de resonancia en la cual observamos la primera secuencia, es una secuencia de difusión, ¿ya? La siguiente es una secuencia de mapa ADC, del coeficiente de la difusión, y la tercera, la letra C, es una resonancia, pero en una ventana pues de T2, ¿ya? Lo que nos interesa aquí es ver esta flecha amarillita señala una región que en resonancia se ve hiperintensa, pero como estás en la secuencia de difusión se denomina restricción a la difusión. Esa misma lesión está provocando en el mapa DC que se observe como una imagen hipodensa. Esa relación nos hace pensar a nosotros que se trata de un infarto agudo. Y si se dan cuenta, justo está en la línea media, justo involucra el sistema articular activador ascendente. Otras lesiones directas sobre estas estructuras pues vendrían a ser, por ejemplo, algunas masas, ¿no? Por ejemplo, la sangre. La sangre también puede comprimir estas estructuras como podemos observar aquí, ¿ya? O también un sangrado, pero que comprometa ambos tálamos, como les mencionaba, ¿no? El paciente puede estar despierto solo preservando uno de los tálamos, ¿no? Preservando uno de los núcleos reticulares del tálamo, pero si tiene los dos comprometidos, el paciente va a entrar en un estado de alteración del nivel de la conciencia. Este es otra imagen, ¿no? De un paciente que ha tenido lo que se denomina un infarto de la arteria de Percherón. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos secuencias, por ejemplo, la secuencia T1, la secuencia T2, tengo la secuencia de difusión y la secuencia del mapa DC. En la secuencia de difusión, como ustedes pueden observar, aquí lo que estoy señalando con el puntero, se observa zonas de restricción a la difusión. Y como correspondencia, en el mapa DC
se observan zonas, ¿no? Hipointensas, ¿ya? Esta correspondencia nos hace pensar que el paciente pues ha tenido un infarto, pero un infarto que compromete ambos tálamos. Y esto ocurre en una entidad clínica, que es cuando el paciente tiene una, digamos, variante anatómica en la cual una sola rama va a dar origen a las ramas perforantes talámicas y al taparse, pues, se infartan ambos tálamos. Aquí estamos observando lo que se denomina el síndrome del top de la basilar, ¿no? También es un proceso isquémico, no es un infarto, en el cual, pues, al taparse la basilar, se desprenden varios segmentos de trombo y estos van a ocluir, por ejemplo, las arterias cerebelosas superiores o la arteria cerebelosa anteroinferior, la foveolar aica o la pica. También puede comprometer la cerebral posterior, como pueden observar aquí, o comprometer las perforantes, las tálamos perforantes, ¿no? Por eso que el paciente tiene múltiples strokes, múltiples imágenes hipodensas en distintos territorios vasculares, ¿no? También se pueden dar por lesiones bilaterales que comprometen, pues, de manera amplia la corteza cerebral, ¿no? Y también, de paso, la sustancia blanca, que se pueden deber también a traumatismos, se pueden deber a infartos, pero infartos ya un poquito grandes que comprometan ambos campos, ¿no? Pacientes que cursan con algunos procesos infecciosos o autoinmunes, como las encefalitis, hipoxias, ¿no? Pacientes que han tenido, pues, reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Y generalmente deben ser bilaterales, ¿no? Para poder tener un deterioro de la conciencia. Aquí en esas líneas en puntos rojos, ya lo que se trata de evidenciar es que este paciente ha sufrido lo que se denomina una lesión axonal difusa. Cuando se produce esta alteración, por ejemplo, en mecanismos en los cuales ha tenido una aceleración y desaceleración, como por ejemplo en los accidentes de tránsito, ¿no? Cuando existe el fenómeno del latigazo, se puede dar estas alteraciones y pueden causar lesión axonal difusa. Aquí vemos pues pacientes anticoagulados que pueden tener sangrados bilaterales, como pueden observar ahí, ¿no? Tienen un sangrado a nivel frontal del lado izquierdo y a nivel temporooccipital del lado derecho, ¿no? Probablemente asociado al hecho de que esta persona pues ha sido sobreanticoagulada, ¿no? Otras lesiones estructurales, ¿ya? Que pueden ser de repente también reversibles, ¿sí? Pueden causar pues una alteración del estado del despierto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se denominan algunas, los hematomas, ¿no? Subdurales, de repente, las hemorragias. Son estructurales, pero en alguna forma pueden ser reversibles, ¿no? Algunas alteraciones metabólicas, de repente ya las habíamos mencionado, como por ejemplo la hipoglicemia, la hiponatremia, la hiperammonemia, la tormenta tiroidea, por ejemplo, ¿no? La tormenta tiroidea puede ocasionar también una alteración en el nivel de la conciencia, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, las encefalopatías hepáticas, ¿no? El coma mixedematoso. Otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo algunos herbicidas, también, por ejemplo, la intoxicación por algunas drogas, ¿no? O medicación psiquiátrica, por ejemplo, la toxicidad por el alcohol, ¿no? Por el metanol. Hubo un tiempo, de repente recordarán, en el cual hubo un aumento de casos por intoxicación por metanol en los conos, porque se estaba dando en las discotecas mezclas que contenían mucho metanol, ¿no? Muchos de estos pacientes terminaron en la UCI con un cuadro de coma, ¿no? En el cual pues muchos de ellos quedaron con múltiples secuelas. Muy bien, cuando se hace la evaluación clínica es muy importante la historia de la enfermedad, ¿no? Saber cómo fue encontrado el paciente, si la alteración fue súbita o progresiva, si hay antecedente de medicación, ¿no? Porque puede ser de repente un paciente psiquiátrico que consumió algún tipo de medicamento, o de repente si el paciente ha tenido fiebre o ha estado consumiendo antibióticos, ¿no? De repente pensar en algún germen de la comunidad que pudo estar causando de repente una meningitis bacteriana. Por eso también se usan muchas escalas, ¿no? Para que la exploración sea más objetiva, ¿no? Y no sea afectada por la subjetividad. Por eso se usan algunas de las escalas, como la escala de coma de Glasgow o la escala
de FOR que se usa en la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos la evaluación, pues, mediante esta escala, que de repente ustedes la han usado bastante, ¿no? Que es la escala de coma de Glasgow. Ahora, cuando nosotros utilizamos la escala de coma de Glasgow, siempre les hago esta pregunta. A ver, si yo tengo un paciente que viene cuadripléjico, ojo, no puede mover ni las manos ni las piernas, ¿ya? ¿Cuánto de puntaje le voy a poner en lo que vendría a ser el componente motor? A ver quién me dice. Un paciente cuadripléjico, ¿ah? ¿Cuánto de puntaje le pondrías en lo que vendría a ser la parte motora? A ver, ¿qué dicen? Cuadripléjico quiere decir que no mueve ni las manos ni las piernas. Uno, doctor. ¿Cuánto? Uno. 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 A ver, otra respuesta. Siempre les hago esta pregunta porque creo que es necesario aclarar este punto, ¿no? Es muy importante, por acá dicen dos, tampoco es la respuesta. Es muy importante que tengan claro esto al momento de evaluar un paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que evalúa la escala en la parte motora? A ver, ¿qué dice para catalogar a un paciente con puntaje de 6 puntos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que valoras tú? ¿Valoras que mueva las extremidades? ¿O qué valoras? Que mueva las extremidades a voluntad. ¿Eso valoras en la escala de coma de Glasgow? Ahí está, ahí dice. ¿Qué dice el ítem para ponerle 6 puntos a una persona, a un ¿Que, paciente? ob- que obedece lo que se Obedezca. le pide, doctor? ¿Cómo? Obedece a los movimientos que se le pide. No, que obedece órdenes. Eso es lo que evalúas. Yo a, Ujú. yo a un paciente que tiene una cuadriplejía, pero que sí mueve la boca, que sí mueve la lengua, que sí mueve los ojos, no, que me habla, yo le puedo decir, señor, saque la lengua, señor, cierre los ojos, abre la boca y saca la lengua. Y si la persona realiza el acto, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto le vas a poner? ¿Le vas a poner uno o le vas a poner 6? 6. Claro, porque lo que estás evaluando, lo que tú estás evaluando es que obedezca, ojo, ¿ya? Lo que evalúas es que obedezca, porque es una escala de conciencia, ¿sí? Es una escala que evalúa eso, ¿no? Que el paciente obedezca y realice actos motores. Eso es lo que buscamos en la escala, ¿ya? No es el hecho de que de repente el paciente pueda mover, porque de repente es un paciente o es un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, de repente hace meses, hace años, pero lo traen porque de repente lo han encontrado un poco somnoliento y por el hecho de que no mueva las extremidades, como lo ha tenido por una secuela, por ejemplo, no quiere decir que su escala de Glasgow va a ser pues menor, solo por el hecho de que no mueva las extremidades, ojo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener ahí. Ya después uno va a valorar de repente en el lenguaje, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Ahí evalúas la orientación, si está confundido, pero en sí lo que evaluamos pues van a ser que el paciente obedezca, ¿ya? Que el paciente obedezca órdenes. Luego, los demás ítems son sí ya pues el único ítem que es espontáneo, el único ítem que se valora de forma espontánea es, por ejemplo, la apertura ocular. Es lo único que se valora de manera espontánea, ¿ya? Lo demás es o bien obedece órdenes o bien, por ejemplo, si está orientado el paciente, ¿no? En lo que vendría a ser la parte verbal. La escala de Ford también evalúa la respuesta ocular, la respuesta motora, pero también se suman, por ejemplo, respuestas del tronco cerebral, ¿no? Ya aquí entra a tallar pues el reflejo pupilar, reflejo corneal, ¿no? Cómo se encuentran las pupilas, si hay o no presencia de ausencia del reflejo. También se valora pues el patrón respiratorio, ¿no? Y ya sea un patrón respiratorio sin intubación, ¿no? Algunos pacientes que ya se encuentran sin el tubo, o también pues si es que están acoplados o no al ventilador, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Cómo se encuentra
la respiración con la máquina, ¿no? En el examen general es muy importante ver si el paciente tiene o no signos de trauma, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede tener estos signos, ¿no? El signo de Battle, que nos daría, pues, información si el paciente ha tenido una alteración en lo que vendría a ser el peñasco, ¿no? O el signo de los ojos de mapache, que nos indicaría, pues, que hay una afectación a nivel de lo que vendría a ser el piso anterior, ¿no? De la base de cráneo, ¿ya? Por eso va a ser muy importante tener esa evaluación, ¿ya? También es muy importante ver la temperatura, porque algunos pacientes que han sufrido de hipotermia puedan de alguna forma darnos luces el hecho de que esté asociado o no al consumo de alcohol, de algunos barbitúricos, o en el caso de consumo de cocaína, ¿no? Puede causar hipertermia, ¿no? En los pacientes, ¿ya? Por eso es importante también tener la cuantificación de la temperatura para ver pues si el paciente de repente puede estar con una alteración de lo que vendría a ser pues una infección respiratoria o una infección que involucre pues al sistema nervioso. En el examen general va a ser importante también valorar el hecho de cómo se encuentra la piel, porque el hecho de que de repente el paciente tenga o se sospeche un consumo de repente de barbitúricos o anticolinérgicos, la piel pues, va a estar seca, ¿ya? De la misma manera también el aliento puede aportar en el hecho de que, por ejemplo, si estamos sospechando que la causa del coma en el paciente sea una alteración relacionada con diabetes, ¿no? El paciente puede tener un aroma afrutado, ¿ya? El aroma afrutado nos indica, pues, cetoacidosis, por ejemplo, ¿ya? De la misma manera también el olor a pescado, muchas veces indicativo de una falla hepática, o el olor a ajo, ¿no? En pacientes que ha sufrido una intoxicación por los órganos fosforados, ¿ya? También nos daría de alguna forma una aproximación, ¿ya? También vamos a valorar, pues, las pupilas, ¿no? Las pupilas dan mucha información. El reflejo pupilar es muy, muy importante, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, al momento de valorarlo, yo puedo de alguna forma entender si es que has sufrido alguna alteración, lo que vendría a ser la inervación simpática o la inervación parasimpática, ¿no? Dependiendo también dónde se encuentre la lesión que haya sufrido el paciente, por ejemplo, ¿ya? Algo también interesante es, por ejemplo, si el paciente tuviera un nivel de lesión a nivel mesencefálico, ¿ya? Yo sospecharía inmediatamente que podría haberse afectado lo que vendría a ser la disrupción de la vía simpática, ¿no? En lo que vendría a ser el reflejo fotomotor, porque recordar que para que el paciente tenga un adecuado reflejo, al momento de que uno pone la luz, en el ojo, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Es la contracción del músculo circular del iris, lo que produce la miosis, ¿no? Lo que se denomina miosis. En cambio, en la oscuridad, lo que se va a ver en los ojos es una contracción de los músculos radiales del iris, que lo que van a producir es aumento del diámetro pupilar, y eso se denomina midriasis, ¿no? Por efecto del simpático. Ahora, las pupilas pequeñas, puntiformes, reactivas, nos pueden indicar en algunos casos una localización, ¿no? Generalmente uno sospecha que la localización puede ser a nivel de la protuberancia, ¿no? Cuando observa pupilas puntiformes. Si uno sospecha de intoxicación y ve pupilas puntiformes, pensar pues que puede ser por opioides o por heroína. Si, por ejemplo, hay pupilas midriáticas y reactivas, probablemente el daño sea pues de la vía parasimpática, ¿no? Por eso que las pupilas se encuentran midriáticas, ¿ya? Y la lesión probable sería a nivel de mesencéfalo.
Ahora, que sean unas pupilas pobremente reactivas, habría que ver si la lesión es de la vía aferente o de la vía eferente, ¿no? Y para eso utilizamos pues pruebas que evalúan tanto el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. Cuando se afecta el reflejo fotomotor, pero de forma unilateral, lo primero que siempre pensamos es que el daño se encuentre en el par craneal número 3, ¿ya? Y generalmente siempre lo que uno piensa es que el daño sea por compresión, ¿no? Por eso de ahí viene la denominación de pupilas anisocóricas, ¿no? La anisocoria. Ahí, por ejemplo, estamos observando los tipos de pupilas, ¿no? Que ya hemos estado mencionando. Ahora, la desviación de la mirada también nos da mucha información, ¿ya? No sé, de repente habrán escuchado que los pacientes cuando tienen un infarto miran su lesión. Ahora, ¿por qué se dice que mira su lesión? Porque todos tenemos dos áreas 8 de Brodmann, ¿ya? Que se encarga pues de lo que vendría a ser la mirada, ¿sí? La mirada, digamos, la desviación de la mirada, ¿no? Entonces, estas áreas 8 del lado derecho, lo que hace es mandar la mirada hacia el lado contralateral. De la misma manera lo hace el izquierdo o el derecho, siempre contralateral. Entonces, por ejemplo, si yo me daño mi hemisferio derecho, ¿no? Del área 8 de Brodmann del lado derecho, ya no voy a tener el área funcionante que hace que los ojos se desvíen hacia la izquierda. Por lo tanto, solo se desviarán hacia la derecha y por eso que el paciente mira su lesión, ¿no? De ahí viene esa denominación, que mire su lesión, ¿ya? Para los óculos cefálicos es muy importante también realizarlos, ¿ya? Siempre y cuando se excluya que el paciente tenga un daño cervical. Lo que hacemos es el movimiento de los ojos, ¿no? Normalmente lo que hace este reflejo es tratar de preservar la imagen, ¿no? Que la imagen se vea nítida. Entonces, cuando uno moviliza la cabeza, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, los ojos van o se quedan en contra del movimiento de la cabeza. Eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. Pero, pero, si los ojos se encuentran fijos, ¿no? Y se desplazan juntos, eso es la alteración. No, los ojos se mueven con la cabeza, eso es la alteración. Ahora, ¿y por qué se produce? Por este reflejo. Miren, aquí observen la imagen. Cuando yo muevo la cabeza, por ejemplo, estoy moviendo la cabeza hacia la izquierda, lo que hace es estimularse los canales semicirculares horizontales, mandan la información a los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares, la información pasa a dónde? Al tercero y al abducens. El abducens lo que hace es, el núcleo del abducen, el núcleo del sexto, lo que hace es que contrae el músculo recto lateral de ese mismo lado y es el núcleo del abducen por el fascículo longitudinal medial se comunica con el núcleo del tercero del lado contralateral para provocar la contracción del recto interno, ¿ves? Por eso que los ojos se van siempre hacia el lado contrario del movimiento de la cabeza. Eso es lo normal, ¿ya? Por eso que es muy importante evaluar porque nos indicaría que estas vías están preservadas, ¿no? El hecho de que no se encuentre este reflejo oculocefálico implicaría que ya hay una alteración en la protuberancia, hay una alteración, pues, en estos núcleos, ¿no? Los reflejos vestibulo-oculares generalmente se da por instalación de agua, ¿no? Lo que se usa generalmente va a ser agua fría, ¿ya? O también se puede usar prueba calórica, ¿no? Con agua tibia, ¿no? Lo que usamos, lo que generalmente se va a observar es que el nistagmo huye del agua fría. ¿Qué quiere decir? Cuando se instila agua fría, lo que se va a producir es un nistagmo, pero en contra de la instilación del agua fría, ¿ya? En cambio, cuando se produce la instalación del agua caliente, ¿ya? Lo que se va a observar, pues, es que el nistagmo va hacia el agua caliente, ¿ya? Ahora, si uno instila con agua ambos oídos, con agua fría, por ejemplo, se desvían los ojos hacia abajo. Y cuando uno instila con agua caliente, ambos oídos a la vez,
se da una desviación hacia arriba. Los movimientos de los ojos también van a ser muy importantes verlos, ya evaluarlos. Por ejemplo, se pueden encontrar nistagmos de convergencia, que el paciente produce pues movimientos de abducción rápido, ¿no? Miren, observen cómo se abduce y nuevamente va corrigiendo, ¿no? ¿Ven? ¿Ya? Eso generalmente indicaría pues que una lesión a nivel del mesencéfalo. Alguna alteración de los movimientos como el boobing. El boobing nos indica, por ejemplo, que los ojos ya realizan un movimiento rápido hacia abajo y un movimiento lento hacia arriba. Estos generalmente asociados pues a lesiones a nivel de la protuberancia, ¿no? Miren, ven cómo se mueven los ojos. Es rápido hacia abajo y hacia arriba es más lento. Ese es el boobing ocular. De la misma manera el dipping es lo contrario, es lento hacia abajo y rápido hacia arriba. Eso generalmente indicaría pues una lesión bihemisférica, ¿no? Por ejemplo, en este paciente que ha sufrido un daño anóxico, miren cómo se van hacia abajo y de rápido hacia arriba, ¿no? Ese es el popular dipping. Miren, lento hacia abajo, rápido hacia arriba. Bueno, en el examen motor va a ser muy importante ver algunas de las posturas, ¿no? Una de las posturas que uno va a valorar es la postura del decorticado. En la postura del decorticado se produce una flexión de los codos, las muñecas, los dedos, ¿no? Generalmente porque hay una lesión por encima del núcleo rojo, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una interrupción de la influencia cortical hacia estos núcleos. Y como se preserva el núcleo rojo y sus salidas, ¿ya? El tacto rubroespinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal, por eso que el paciente genera esa contracción en flexión de los miembros superiores, ¿no? Lo ven así como en el cuadro. En cambio, en la descerebración, lo que se va a producir, pues, es lo que se denomina una extensión de codos, una extensión prácticamente de todo, las extremidades, y esta lesión generalmente es una lesión por debajo del núcleo rojo. Por lo tanto, van a verse interrumpidas lo que vendrían a ser, pues, los tractos tanto rubroespinales como corticoespinales, ¿no? Y por eso que el paciente de alguna forma va a adoptar esta postura, ¿ya? ¿Cómo se observa? De la siguiente manera, ¿no? ¿Ven? Una extensión prácticamente de todo, ¿ya? Ahí están ambas posturas, ¿ya? Que se pueden identificar en los pacientes, pues, que han presentado algunos de estas alteraciones, ¿ya? Generalmente se van a manifestar cuando se implique o se aplique dolor. El patrón respiratorio, ¿sí? No tiene un valor localizador, de repente pueda ayudar en algunos tipos, ¿no? Sobre todo cuando se asocian a otras entidades clínicas, como por ejemplo pacientes que están en coma diabético, ¿no? Las respiraciones acidóticas, ¿ya? Eso lo vamos a ir chequeando, ¿no? Por ejemplo, ahí hay algunos tipos de respiración, ¿no? La famosa apnéustica, la de Cheyne-Stokes, por ejemplo, ¿no? En clusters o la neurogénica. La neurogénica, sobre todo, se puede ver en pacientes que están teniendo lo que se denomina un ataque muchas veces de ansiedad, ¿no? Y tienen este patrón respiratorio. O como, por ejemplo, la respiración acidótica, ¿no? La de Cheyne-Stokes, en la cual el paciente pues empieza a hacer este tipo de respiración, ¿no? Que va increciendo, ¿no? Que son profundas y va botando, ¿no? Va tratando de eliminar el CO2. ¿Por qué? Porque al estar acidótico, la única forma que tiene para poder balancear el estado ácido-base es tratando de eliminar pues CO2, ¿no? Y por eso es que adquiere pues este patrón respiratorio. Algunas entidades clínicas que vale la pena resaltar, ¿no? En lo que vendría a ser esta sesión, una de ellas es diferenciar, pues, lo que vendría a ser la muerte encefálica, ¿no? La muerte encefálica está en relación a un cese permanente
¿ya? Un cese permanente e irreversible, pues, de las funciones corticales, ¿no? Las funciones del individuo, ¿no? Que le permiten, pues, realizar, por ejemplo, funciones mentales, ¿no? Esto va a alterar muchas de las funciones, sobre todo a nivel neuroendocrino, a nivel respiratorio. El paciente, pues, ya tiene ausencia de los reflejos de tronco encefálico. Por eso que es muy importante valorar estos estados, ya sea pues con una adecuada examen pues neurológico, ¿no? Es por eso que cuando se sospecha de este estado, inmediatamente se llama pues a el neurólogo. ¿Para qué? Para poder dar el certificado, ¿no? Ya que muchos de estos pacientes pueden ser donadores potenciales de órganos, ¿no? ¿Ves? Por eso que es muy importante la valoración, ¿no? Para determinar si se encuentra o no en un cuadro de muerte encefálica. El estado vegetativo está en relación a una disociación entre el despertar, que está preservado porque el paciente tiene, ¿no? Ciclos de sueño-vigilia, pero su conciencia de entorno está ausente, ¿ya? Generalmente, pues, va a tener algunas funciones reflejas, tanto auditivas, motoras, visuales, ¿sí? Pero el paciente no es consciente, ¿ya? No emite respuestas emocionales muchas veces. Hay algunos criterios, ¿no? Para este estado vegetativo. Lo primero es que no tenga conciencia, ¿no? De sí mismo ni del entorno que lo rodea, no interactúa, ya no hay respuestas sostenidas o reproducibles que tengan un propósito. El paciente, pues, no hay comprensión ni expresión del lenguaje. Lo que sí hay ciclos sueño-vigilia, ¿no? Se despierta, se levanta, se despierta, se levanta. Muchas de las funciones autonómicas están preservadas. Va a padecer de incontinencia, ¿no? Porque no hay una regulación ahí a nivel de los reflejos, ¿ya? Y muchas veces ya tiene preservados reflejos espinales o craneales, ¿no? Ahora, existen algunas diferencias entre distintos estados vegetativos, ¿ya? Como por ejemplo el estado vegetativo persistente y el estado vegetativo permanente. El persistente dura más de un mes, ¿ya? Y el permanente generalmente si es un daño traumático, ¿no? Es el que dura más de un año, ¿no? Post el trauma. En cambio, si se está relacionado a un daño no traumático, que generalmente es anóxico, es más de 3 meses, ¿no? Más de 3 meses que presente pues esta alteración. Generalmente las chances de recuperación de estos estados es prácticamente cero, ¿no? O próximos a cero. Prácticamente ya no hay una marcha atrás, ¿no? Cuando el paciente se encuentra en estos estados, ¿no? También existe lo que se denomina el estado de mínima conciencia, ¿ya? En el cual lo que vamos a encontrar, pues, estos pacientes no se comunican, ¿ya? Pero hay algunos signos de respuesta, ¿no? Que no son reflejas, como por ejemplo algunas conductas con propósito, como por ejemplo el movimiento de los ojos, fijan la mirada, o de repente hay sonrisas o llantos, ¿no? Ante determinados estímulos, ¿no? O de repente agarra objetos, vocaliza, puede de repente seguir alguna orden simple, ¿no? Y también puede haber algún tipo de gesticulación, una respuesta sí y no, ¿ya? Pero una verbalización ininteligible. Estos pacientes se catalogan como estado de mínima conciencia. Ahora, existen también pacientes que entran dentro de lo que se denomina el estado o el síndrome de cautiverio, ¿ya? Este síndrome de cautiverio, estos pacientes están despiertos y conscientes, ojo, pero no pueden articular palabra, no pueden producir palabra, ni movimientos faciales o de las extremidades. Estos pacientes generalmente van a tener una alteración, sobre todo a nivel protuberancial, en la parte anterior de la protuberancia. Es por eso que no se mueven, es por eso que muchas veces van a tener afonía, no van a poder producir palabras, ¿no? A lo mucho se van a poder comunicar con los movimientos horizontales. Pero el paciente entiende, el paciente escucha, el paciente muchas veces va a llorar porque sabe o se da cuenta que no puede moverse, que no puede expresarse, pero sí es consciente, pues, ¿no? De todo lo que está sucediendo en su entorno. Eso es prácticamente lo que hemos estado mencionando. Ahora, hablemos de otro
que es el mutismo asinético, ¿no? Y quiero que observen este videíto. Multiple sclerosis and bilateral plaques in the anterior cingulate cortex. She is shown here approximately 4 weeks after her initial presentation. On neurologic examination, there is marked spasticity of the upper and lower extremities. The left arm is moving, but the movements are uncoordinated and choreiform. The right arm is held in a flexion contracture. She is not responding to loud hand claps or to being called by her name. She is unable to follow a command, even if imitated. As an alternative to the mirror test, an attempt to have her fixate using the first page of a newspaper is not successful. Brief fixation may be seen, but it is not consistent and ambiguous. En este estado de mutismo akinético, el paciente no habla, el paciente no tiene movimientos, pareciera pues que está dormido, tiene ciclos sueños vigilias, puede seguir en algún caso objetos móviles, ¿ya? Pero lo que es característico es que no hay movimiento voluntario, ¿sí? El paciente pues está en un grado de abulia total, no apatía prácticamente, ¿ya? No controla esfínteres. Y esto se da cuando hay una lesión frontal anterior bilateral de la parte mesial de los lóbulos frontales, ¿no? El delirium más bien es un cuadro de alteración de la conciencia fluctuante, ¿no? Muchas veces alterada la atención, es de siempre, en la mayoría de casos, de inicio agudo. El paciente puede presentar un delirio hiperactivo, en el cual está inquieto, tiene agitación motora, o un estado de delirio hipoactivo, en el cual pues hay mucha disminución de la actividad motora, el paciente está somnoliento, letárgico, ¿sí? O también formas de delirio en las cuales se puede combinar, ¿no? Hay una combinación, ¿ya? De la misma manera, el paciente en este caso va a tener una alteración muchas veces de las vías colinérgicas, por eso es que está afectada la atención. Algunos factores predisponentes y precipitantes de este cuadro clínico de delirio, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está con privación de sueño o, por ejemplo, que está con una infección, con fiebre, sobre todo los abuelitos, ¿no? Que tienen de repente anemia o retención urinaria por hipertrofia benigna de próstata o un dolor crónico, ¿no? Pueden sufrir de este cuadro. De la misma manera, el hecho de ser varones nos predispone a presentar delirio, el hecho de tener demencia, tener una edad mayor de 65 años, tener enfermedades terminales o tener, por ejemplo, síntomas depresivos o estar utilizando alguna medicación psicoactiva como benzodiazepinas, nos puede predisponer a un estado de delirio, ¿no? El síncope. ¿Qué es el síncope? El síncope es una alteración, pero transitoria, ¿no? Hay una pérdida de conciencia súbita, breve, con recuperación completa y espontánea. Esto generalmente se da por un hipoflujo generalizado, ¿no? Hay un estado de hipoflujo. Generalmente las causas pueden ser vasovagales, cardíacas o por hipotensión ortostática, ¿no? Hay que identificar la causa del síncope, generalmente asociado pues a un síncope cardiogénico o de repente pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y están con hipotensión ortostática o pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Pueden cursar con estos cuadros de síncope. Muy bien, esto vendría a ser en relación a la clase, ¿ya? No sé si tengan alguna duda o de repente alguna pregunta, ¿no? Para poder resolverla, ¿no? Bueno, si está todo claro, en ese caso nos vemos pues en la siguiente charla. Buenas noches, chicos.